Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Espero que estén bien al momento de estar escuchando esta palabra que el Señor tiene para nosotros. Hoy vamos a estar hablando acerca de un personaje muy conocido de las Sagradas Escrituras. Se trata de Abraham, conocido como el padre de la fe, nuestro el patriarca del pueblo de Israel, que mediante él han sido benditas todas las naciones por haber sido un hombre obediente a Dios. Dios, amados hermanos, es bueno en todas las generaciones y en todos los tiempos. Él siempre tiene a alguien para dar paz, para dar esperanza a toda la humanidad. Este personaje, ¿verdad? Fue un hombre que vivió como vivía cualquier hombre, un hombre que vivía en una ciudad de personas impías, personas que no amaban a Dios. Este hombre, su familia era un fabricante de ídolos, era un fabricante de imágenes, de estatuillas para la gente adorar diferentes dioses, pero de lo vil y de lo menospreciado, ¿verdad? Ahí Dios se glorifica y Dios se glorificó de una manera muy especial en Abraham y nos lo mostró como el hombre que nos daría el ejemplo de una fe genuina, una fe verdadera. Y recuerden en un estudio anterior que vimos a Noé, ¿verdad? Este otro personaje con quien el Señor hizo un pacto, ¿verdad? Lo puso a predicarle a los hombres, a decirle, ¿verdad? Que venía un diluvio para que la gente se arrepintiera y la gente de todas maneras no se arrepintió. Sin embargo, Dios cumplió con su promesa e hizo un pacto con este hombre y le prometió que la tierra no sería, el hombre no sería destruido con agua, que no habría otro diluvio, y puso una señal que todos hemos visto en el cielo, lo que se llama un arco iris. Es un fenómeno de la naturaleza que aparece y desaparece cuando Dios quiere. No es algo que es un invento, sino que es Dios que le está demostrando que esa era la señal que le iba a dar de que no iba a destruir al hombre. Sin embargo, con Abraham, ¿verdad? Vino a darle una herencia, vino a fundar el pueblo judío, el pueblo de Israel. Ese es la simiente del pueblo de Israel. Abraham, con él comienza ese pueblo que Dios escogió para que le predicara su palabra a las naciones. Lo que vamos a ver con Abraham es a un hombre en obediencia, lo mismo que vimos con Noé, un hombre en obediencia. Sin ver nada, recibió promesa y creyendo que Dios iba a hacer lo que le prometió, él caminó hacia esa tierra que Dios le prometió, una tierra que fluía leche y miel. Como siempre vamos a estar leyendo algunos versículos de la palabra de Dios para entrar en el contexto de lo que vamos a ver hoy en este estudio. Vamos a ver a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5, el 15, versículo 1, 3 al 6 y del 17, del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dijo también Abraham: mira lo que no me has dado, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre, de gente, y no llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Bendito sea el nombre del Señor. Son palabras fieles y verdaderas, palabras que llenan de paz, palabras que llenan de esperanza. Entonces, amados, siempre nosotros tenemos que estar atentos al llamado de Dios y no solamente estar atentos a su llamado, sino que debemos responder a su llamado. Dios le está diciendo a él, mira, no deja tu padre, tu parentela, deja tu familia y deja todo lo que tú tengas en ese lugar en términos de lo que tú podrías heredar de tu padre. Y ven, sígueme, que yo voy a hacer de ti una nación grande, una nación de muchedumbre de personas. Te voy a hacer padre de muchedumbre, de ti saldrán reyes. Y él confió en esa palabra. Él confió que esa palabra que Dios le dio tenía sentido y que podía hacer. Es difícil que a usted le ordenen que deje lo que usted tiene, que la gente vive apegado a lo que tiene y por estar apegado a lo que tiene muchas veces pierde la bendición de Dios, pierde lo que Dios tiene para ellos en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque vivimos apegados a las cosas que tenemos y no queremos despojarnos de ello. Además, otra cosa es los cambios, ¿verdad? Hay cambios que nosotros nunca lo queremos hacer. Nosotros siempre estamos queriendo vivir en lo mismo, permanentemente. Eso es lo que nos da como seguridad. Siempre estamos en una zona de confort y no queremos cambiarlo. Entonces, Dios es un Dios que te impacta y te provoca a que haga cambios en tu vida. A veces por no dejar de hacer algo, perdemos cosas que Dios tiene mucho más grandes para nosotros que las que nosotros tenemos. Es difícil el cambio porque el cambio trae incertidumbre. El cambio es algo que la gente se siente que no sabe lo que va a ocurrir. Pero si nosotros confiamos en el Señor y obedecemos su palabra, todo va a estar en control. Este hombre no tenía hijos, este hombre tenía una esposa, pero no tenía hijos, ya tenía 75 años de edad, la esposa era estéril. Él no confiaba en que podría tener hijos y Dios le prometió que iba a tener una descendencia, que iba a tener hijos, ¿verdad? Entonces, frente a esta situación, era una cuestión de fe. Dice que Abraham y Sara, los dos se rieron cuando Dios le hizo esta promesa, porque dice, ¿cómo puede un hombre de 100 años tener hijos? Y ella de 75, ¿cómo puede una mujer de tantos años tener hijos? Porque ya dice que ya no le llegaba la costumbre, o sea, la menstruación, que es el proceso mediante el cual las mujeres entran en un periodo de procreación, ¿verdad? Entonces, era difícil para él creer, y al igual que para ella, creer que iban a tener hijos cuando fisiológicamente no existía la posibilidad. Entonces, las cosas de Dios son milagrosas. Cuando Dios hace algo, es algo que es sobrenatural. El cristiano, la iglesia cristiana debe ser caracterizada porque ocurran cosas sobrenaturales. Y cuando creemos en eso, Dios nos va a bendecir a nosotros y va a bendecir a otras personas por las acciones que nosotros hagamos. Entonces, hay cosas que se le prometieron a Abraham, que Abraham nunca la vio, pero hay cosas que se le prometieron que él la vio. Hay cosas que Dios nos promete a nosotros a través de su palabra, que nosotros quizás no las vemos. Quizás usted vive mortificado porque un hijo suyo no conoce al Señor, ni se alinea en los caminos del Señor. Pero déjeme decirle que tarde o temprano, si hay una promesa de que
si usted le cree a Cristo, será salvo tú y tu casa. Ese hijo tarde o temprano va a seguir los pasos del Señor. Yo conozco casos de pastores que lucharon con hijos, mire, y esos hijos violentos, hijos problemáticos, y se murieron, y al poco tiempo ahí cayeron esos muchachos en los caminos del Señor de una manera consagrada, porque a veces vivimos afanados por los hijos y por la familia, creyendo que depende de nosotros la salvación de ellos. No depende de nosotros, mis amados. La salvación de cada persona depende de Dios. Nosotros procreamos los hijos, pero el Padre es Dios quien lo convierte en hijos de Él, no somos nosotros. Entonces, es importantísimo obedecer al Señor y hacer como Dios manda, que cuando nosotros hagamos eso, Él se va a encargar de todo. Y nosotros no debemos estar afanosos por nada. Siempre lo que tenemos que hacer es agradar a Dios, amar a Dios, servirle a Dios, y vamos a ser testigos, vamos a ser parte del cumplimiento de su promesa. Abraham adoraba al Señor. Abraham, aunque hubo momentos en que fue sometido a diversas pruebas, en una ocasión su sobrino y su familia fueron secuestradas por unos reyes que le hicieron guerra a Sodoma y Gomorra, y había una preocupación. Imagínense, 4 reyes, 4 ejércitos fueron y se lo llevaron. Y Abraham, qué sé yo, podía tener 200, 300, 400 hombres ahí que no eran un ejército, eran siervos, eran esclavos, personas que trabajaban cuidando los animales y esas cosas. Entonces, no había ninguna posibilidad de que Abraham venciera a esos ejércitos de 4 reyes que le habían secuestrado a su sobrino. Sin embargo, lo que le decía ahorita, hace un ratito, que las cosas de Dios son sobrenaturales. Con ese puñado de hombres, este hombre confiado en el Señor sorprendió a esos ejércitos y pudo rescatar a su sobrino Lot, que se había ido a vivir a ese lugar llamado Sodoma. Pero Dios siempre tiene la respuesta. Dios siempre es el quien tiene el poder, y nosotros debemos confiar en que ese poder se va a manifestar en nosotros, que ese pacto que Dios hace con nosotros en nuestras vidas, que se va a cumplir. No importa las coyunturas, las circunstancias que se estén dando, Dios siempre va a cumplir con su pacto con nosotros. Dios siempre va a cumplir su palabra. Hay profecías que se van a cumplir. La palabra de Dios está caracterizada porque su palabra se cumple. Todas las profecías que Dios dio a través de sus profetas en la antigüedad, todas se cumplieron. Todas las profecías se cumplieron, y el Señor seguirá cumpliendo su palabra. Sus profecías se seguirán cumpliendo. Entonces, Dios les prometió que iban a ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron, y allí se establecieron. Este hombre no tenía posibilidad fisiológica de tener hijos. Dios le prometió que tendría un hijo, y tuvo un hijo, su esposa. Entonces, lo que debemos es creerle a Dios, Él le cambia el nombre de Abraham por el nombre de Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes, y eso se cumplió. Abraham, además de esa parte física, de ser el padre de pueblo, porque es el padre, es el fundador en sí desde el inicio del pueblo de Israel, pero también de los árabes, porque Ismael, de él es que surge el pueblo árabe. Y entonces esa esposa de él era egipcia, la esclava de él era egipcia, con la que tuvo a Ismael. Pero el hijo de la promesa, en quien se iba a cumplir la promesa, era en el hijo de Sara, Isaac, que ahí se iba a cumplir esa promesa del Señor, que luego tuvo a Jacob, que luego se convirtió, Dios le cambió el nombre a Israel, y de ahí viene el nombre de ese pueblo de Israel que todos conocemos. Entonces Dios le prometió tierra, le dio tierra, y al constituirse en el padre de la fe,
también nosotros nos constituimos en descendientes de Abraham, en el sentido de que el ejercicio de fe que se conoce en la Biblia como ejemplo, ¿verdad?, es el de Abraham, y nosotros alcanzamos la salvación de nuestras almas por la fe en Jesucristo. Entonces, en esa parte, Él se convierte también en el Padre de la fe, en el Padre de todos los que tienen fe. Es un ejemplo terrible, un ejemplo tremendo para la humanidad, para los hombres que seguimos a Dios, cómo este hombre logró, ¿verdad?, hacer una amistad con Dios. Dios le llama su amigo, mi amigo Abraham. Es un privilegio tremendo. Y les recuerdo que este hombre sale de la tierra de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra de hombres perversos y malos, hombres que no amaban a Dios. Pero Dios saca sus siervos, sus hijos, de donde quiera que estén, y lo va a llevar a su camino. Entonces, amados, nosotros los cristianos debemos pelear la buena batalla de la fe, pelear permanentemente, porque la palabra de Dios se cumpla en nosotros, siendo nosotros obedientes a ello, y esas promesas que Dios tiene para nosotros se van a cumplir. Pero esto se logra por medio de la fe en Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Le agradecemos al Señor que nos haya dado este hermoso estudio, ¿verdad?, sobre Abraham, sobre la fe, y esperamos que nosotros todos seamos personas que confiemos en Dios, que confiemos en que en Él está nuestra esperanza y que Él puede hacer todas las cosas que parecen imposibles. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que si hay alguno enfermo, tú lo sanes. Si hay alguno, Señor, que está triste, tú lo llenes de tu gozo. Si hay alguno que está impaciente, tú lo llenes de tu paz. En el nombre poderoso de Cristo. Amén.